Los himnos, uno de los himnos que hemos recitado en esta cuaresma, el de Oh cruz fiel, ¿no? Rico en nobleza, dice, jamás el bosque dio mayor tributo. Cuando nos ponemos a pensar en los cientos y miles de árboles que había en el jardín, árboles que daban toda clase de frutos buenos para comer y apetecibles, pues ninguno de nosotros imaginamos que en ese jardín de Edén estuviera plantado el árbol de la cruz. Cuando imaginamos los frutos que podemos tomar, pues el fruto de la cruz, digamos que no es el primero que se nos ocurre. De hecho, ni siquiera en nuestras tradiciones, cuando hemos decorado, cuando vamos expresando nuestra fe en nuestras costumbres, no tenemos una tradición de un árbol de la cruz con golosinas o con dulces como es el árbol de Navidad. No hay una identificación inmediata entre el fruto de la cruz y el árbol de la cruz. Y quizá es ahí donde hoy, en esta mañana, tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu nos hiciera acercarnos. Y parto de una profunda contradicción en mi inteligencia. Cuando San Agustín comenta el Salmo 39, que es un salmo de confianza, comenzando este versículo que dice, ¿no? Yo soy un pobre desamparado, pero el Señor se cuida de mí. Es una afirmación que para nosotros es absolutamente lógica, porque la tarea del Señor es cuidar de mí. Dice San Agustín, pues pon en el Señor tu confianza y espera en Él, que Él lo realizará. ¿Por qué vas tú a cuidar de ti mismo? ¿Por qué te has de afanar por ti mismo? Que te cuide el que te hizo. ¿Quién te cuidó antes de que existieras? ¿Cómo no va a cuidar de ti cuando ya llegaste a ser lo que Él quiso que fueras? Ya eres un fiel, ya caminas por la vía de la justicia. ¿No se va a preocupar de ti el que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos? A ti, un justo que vive por la fe, ¿a ti te va a desdeñar? ¿Te va a despreciar? ¿Te va a rechazar? Al contrario, te ampara, te ayuda, te da lo necesario, cercena lo que te perjudica. Con sus dones te anima a perseverar, con sus privaciones te corrige para que no perezcas. El Señor te cuida, estate seguro. Te va llevando el que te creó. No vayas a caer en las manos de tu artífice. Si cayeras en las manos de tu Creador, te harías pedazos. La buena voluntad, sin embargo, hace que permanezcas en sus manos. Si cayeras de las manos de tu Creador, te harías pedazos. Di, mi Dios lo ha querido, y Él mismo te llevará y te sostendrá. Arrójate en Él, no pienses que vas al vacío como si te arrojaras al precipicio. No se te ocurra pensar algo así. Fue Él quien te dijo, yo lleno el cielo y la tierra, nunca te dejaré. Tú a Él no lo dejes ni te dejes a ti mismo. El Señor cuida de mí. Es la afirmación básica de un salmo de confianza y además es quizá lo que más predicamos, la paternidad de Dios, es cuidar y custodia. Es el cuidarnos en la custodia. Hay un texto del libro del Siracide que dice algo parecido, ¿no? Si el justo es hijo de Dios, el Señor se ocupará de él, ¿no? Esa regla, que es la que más predicamos, es una regla que cuando nos acercamos al madero de la cruz se pone en evidencia. Parece que se falsea. De hecho, literalmente, en la persona de Cristo no se cumple. Es verdad que podemos inmediatamente unir al misterio de la cruz el misterio de la resurrección, pero yo os invitaría a que hoy viernes, como hacemos en la liturgia, hiciéramos como un esfuerzo, como cuando nos enseñan a respirar y nos dicen que contengamos el aliento durante 2, 3 segundos y luego sigamos respirando, ¿no? Que hagamos un esfuerzo por detenernos en el proceso de la cruz, porque
Si no, podría sucedernos lo que Pablo advertía a los corintios, en ese primer capítulo, en el que se confronta el Cristo de Pablo, ¿no? El Cristo de la cruz, con el Cristo de Apolo, el Cristo de la elocuencia y de la sabiduría, y con el Cristo de los cristianos de tradición más judía, el Cristo de los signos. Son tres querigmas, son tres rostros de Cristo a presentar. Y Pablo utiliza una palabra para definirse a Apolo y a los grupos judíos, ¿no? Que es la palabra vaciedad. ¿Os acordáis de ese vacío que el autor de Eclesiastés nos advertía? Y que de alguna forma es un vacío que todos hemos experimentado en algún momento y que es lo que más aterra al ser humano. Quedarte en esa nadidad, en esa vaciedad, ¿no? El Hepel, la vanidad de las vanidades del Eclesiastés, el haber gastado mi vida en nada. Entonces Pablo, frente a estos tres rostros de Cristo, reconoce que solo el suyo es el que no vacía. Evidentemente está intentando justificar su predicación. Pues oye, es Pablo, no va a decirles que Apolo tiene más, ¿no? Que Apolo tiene más sabiduría que él. El rostro que Apolo presenta de Jesús es un rostro de un maestro, el rostro de las parábolas, es el rostro de la sabiduría ética de vida, el estoico que perdona 70 veces 7. Es el rostro del que enseña a caminar la vida sin reclamar las deudas, sin echar en cara a los demás. El Cristo de Apolo es un Cristo muy predicable. Es un Cristo que acoge con facilidad la humanidad. De hecho, es el Cristo que aparece en The Chosen, en las películas. Es el Cristo que aparece en Gospel. Es de alguna forma también el Cristo al que no se le permite ejercer plenamente su magisterio porque los hombres son necios y tozudos. Es un Cristo que tiene una vida que simplemente se trunca después de la mañana del Domingo de Ramos. El otro Cristo, el Cristo de los judíos, de los cristianos de tradición farisea, el Cristo de los judíos, es el Cristo de los signos. Es el Cristo poderoso. Es el Cristo que evita que estemos sometidos a la enfermedad, a la discriminación, a las estructuras sociales. Estos dos rostros de Cristo nos han ido acompañando a lo largo de la historia. El Cristo maestro es el Cristo de los filósofos, ¿no? Es el Cristo de la iconografía cristiana del siglo IV. En cierto modo, el Cristo Pantocrátor, ¿no? Es este culmen de toda la existencia. Hoy, en la predicación, en el éxito evangelizador, estos dos Cristos están resultando muy eficaces. El Cristo Maestro es el más eficaz en la evangelización a los gentiles. Los no creyentes acogen con muchísima facilidad a este Cristo de Apolo, el Cristo de las enseñanzas en las parábolas, ¿no? El Cristo que enseña, ¿no? Dice Silvio Rodríguez, a los pastores a compartir las ovejas y a guardarse de los lobos. Es un Cristo que también los ateos pueden escoger porque les muestra un camino para vivir la vida. Curiosamente, también el Cristo poderoso está siendo un gran motor de evangelización. Este año ha comenzado en España un proyecto que viene de México para entrenar a los católicos a hacer milagros, literalmente. Estamos heredándolo de la tradición pentecostal, ¿no? Por 2.000 euros te enseñan a profetizar y a sanar. Yo estoy a punto de pedir una beca para ver si aprendo. Es el Cristo que me evita pasar por todo aquello que dificulta mi vida social. Es el Cristo en el que yo también a veces puedo creer cuando se me hace demasiado pesada las cargas y los pesos. Es el Cristo, ¿no? Como os decía del libro de la sabiduría. Dice
en el capítulo 2, ¿no? Si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de los adversarios. Es el Cristo que en un requiebro, en una maniobra jurídica, se habría librado de las trampas de las manos de Pilato. Es el Cristo que habría sabido hacer un gesto delante de Herodes, ¿no?, que le estaba esperando el domingo pasado. Y sin embargo, el tercero, el Cristo de Pablo, es el Cristo que se ha quedado, para no vaciar la cruz de Cristo. La palabra vaciar de este texto, de 1 Corintios 1:7, la palabra vaciar es la palabra keneo, es el verbo de kenosis. Es el verbo de quitarle a la cruz su esencia y su contenido. Y si os paráis por un segundo, tiene bastante de ironía, porque la cruz es algo bastante pelado. Hay poco que quitarle, a no ser el cuerpo que cuelga, ¿no? Hacer vacía esta cruz del Mesías. Tendríamos que entrar en esta acción que Pablo ha reconocido en la cruz de Cristo, pero os advierto que yo me encuentro con una gran dificultad. Y es que yo utilizo mi alma, mi capacidad humana, mi potencia, ¿no?, que me supera un elemento material y natural. Más allá de mi carne, utilizo mi alma para guiar a mi vida, y yo os reconozco que utilizo fundamentalmente mi entendimiento. Esta potencia del alma, después de que la memoria ayer me enseñara a mirar las cosas, el entendimiento me enseña a valorar las cosas. Y reconozco que yo tengo un problema con la cruz y lo he tenido siempre. Aborrezco el sufrimiento. No sé si me importaría morirme rápido, pero os aseguro que no me gustaría ser Carlo Acutis y pasar una larguísima enfermedad, ¿no? Salvador quizá recuerde, uno de mis compañeros de los Scouts, ¿no?, tejedor. ¿Te acuerdas cómo Álvaro fue un ejemplo? Pues en octavo o así vivió un cáncer tremendo de huesos. Además, como estaba Camino por allí, es que Camino cuenta las cosas mucho más martiriales, ¿no? Su madre es profesora del colegio, su tía es agustina misionera, ¿no? Y bueno, pues éramos cercanos a él. Yo era muy amigo de su hermano mayor. Yo tenía un terrible miedo a que me pasase lo mismo. Mi entendimiento me dice que la cruz no vale para nada. Esa dulcificación de decir que algo sacará Dios de bueno con esto. Bueno, está bien que Dios saque algo de bueno con esto, pero habría sacado muchas más cosas buenas si esto no hubiera pasado, ¿no? Es verdad que Dios saca un ejemplo, Dios saca el contagiar ánimo, ¿no?, cuando ves a un enfermo con cualidades, cierto, pero sacaría muchísimas más cosas si no hubiéramos tenido que pasar por el árbol de la cruz. El engaño de creernos que la forma más eficaz de anunciar el reino es morir por el reino, mi entendimiento te saca una lista grandísima de formas mucho más prácticas. Por eso os decía que hoy la facultad que os propongo que utilicemos no sea la facultad del entendimiento, porque para nuestro entendimiento la cruz es lo que describe Pablo, una locura, aunque él la llama locura para los que se pierden y fuerza de Dios para los que se salvan. Es una locura, porque delante de nuestro entendimiento, perder es perder, y perder no puede ser ganar. Si la cruz simplemente nos quitara las cosas que nos estorban, entonces podría ser una ganancia. Si la cruz simplemente hubiera servido para que Cristo hubiera expresado de forma más clara su mensaje, pues habría sido una ganancia. Pero la cruz pone en contradicción la afirmación de que si te arrojas en Dios, Él te sostiene. Es de un niño de primaria, al que habrá que seguir durante mucho tiempo, que con gran profundidad dice que no sabe si le compensa ser hijo de Dios, visto lo mal que trató al suyo propio, ¿no? Es la reflexión del pueblo escogido en los campos de Auschwitz, donde se pregunta si realmente ser el pueblo elegido es en sí una bendición. El camino para entrar en esta locura de la cruz tendrá que ser otro.
Dice la carta del capítulo 2:14 de la primera Corintios, ¿no? Que los hombres intelectuales, los hombres que viven desde su alma psíquica, no pueden entender la cruz. Porque estas cosas solo puede aceptarlas el Espíritu de Dios. Solo pueden ser juzgadas desde el Espíritu de Dios. Así que hoy necesitaremos, o más bien mañana, que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento para entender cómo Él entiende. Pero antes tendríamos que comprender por qué nos vinculamos a la cruz. Y si no nos vinculamos por el entendimiento, pues tendremos que utilizar nuestra otra gran potencia o capacidad, que es la voluntad. Por eso os traía hoy la imagen del cáliz. Y me gustaría recordaros muy brevemente qué era este cáliz que Jesús bebía. Ayer estuvimos hablando del pan que se colocaba en la mesa para la cena de Pascua. Estuvimos hablando de este recuerdo de la historia hebrea. El vino es muy abundante en la cena de Pascua. Es un símbolo. El cáliz se va a utilizar, hay 4 copas, 4 cálices en la cena de Pascua. En la primera se recuerda que Dios nos ha traído vivos hasta el día de hoy, el tiempo, la creación y de alguna forma la historia genérica del cosmos, ¿no? En la segunda, que se hace antes de contar la historia de la Pascua, lo que se hace es festejar lo que Dios hizo con nuestros antiguos. No es la historia de todo el cosmos, sino la historia de nuestro pueblo que salió de Egipto. Además tiene un gesto muy bonito y es que de esa copa de vino, según se va narrando cada una de las plagas, se saca una gota de vino, se echa fuera, como si el dolor de los enemigos nos quitase alegría, como si no pudiéramos gozar del todo viendo sufrir a nuestros enemigos. Me interesa la tercera copa, que es la que se prepara antes de la cena y se bebe al terminar la cena. Es la copa en la que ya no se habla de la bendición que Dios tuvo al principio del tiempo o tuvo con nuestros ancestros. Se habla durante la cena de la bendición que Dios tiene con nosotros. Es la copa de la bendición. En Corintios 10 es esa copa que bendecimos y que es la comunión de la sangre de Cristo. Una copa que también se utiliza en la festividad del Shabbat. Ahora no estaremos tan seguros de si Jesús la celebraba o no, pero ellos en la festividad de Shabbat tienen una copa de vino rebosante. De hecho, la idea es que gotee, que manche. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es desbordante. Esta copa de bendición, este cáliz, es lo que Jesús invitaba a beber a Santiago y a Juan, los zebedeos, y que evidentemente, con gran gusto, ellos van a beber esta copa de la bendición. La han bebido siempre y más la beberemos cuando estemos en el reino, porque tenemos mejor vino, ¿no? Podremos permitirnoslo. Sin embargo, en la oración de anoche nosotros veíamos a Jesús con esta dificultad de beber la copa. En este contexto de la cena pascual, en el que la copa de bendición es la copa que se prepara durante la cena, se bebe al terminar de cenar, cuando estás satisfecho, cuando te sientes bendecido. Es la copa que de alguna forma resume lo que es tu vida. Bueno, pues nosotros podemos entender perfectamente que Jesús se sintiera traicionado. Y la imagen que os propongo es una que nos ha ocurrido pocas veces, porque tenemos gente que nos cuida y que entiende, cuando compras, o peor, ¿no? Cuando regalas un vino y está picado, ¿no? Y no tienes la precaución de probarlo antes. Lo escancias, lo sirves y cuando acercas la copa a los labios, pues vives una experiencia de frustración cuando encuentras un vino agrio. Y ese momento de frustración es lo que sucede en la oración de Getsemaní. Es la oración del hombre que por mucho que recite el Salmo 39 se siente abandonado por Dios. Es la experiencia del niño que salta para que su padre le recoja y se encuentra con que los brazos del padre no están. Como veis, es una expresión que cuanto más profundizamos en ella, cuanto más la recitamos, más contradicción hay en nuestro entendimiento, casi como si hubiera un rechazo.
a reconocer a un Dios que puede permitir que ocurra eso, que su hijo se caiga al suelo. Pero al mismo tiempo, si sacamos a Dios de la ecuación y miramos nuestra vida, la cruz termina convirtiéndose en el pan cotidiano, como si fuera este pan de aflicción, ¿no?, que ayer recordábamos. ¿Cómo puedo unirme a esta cruz? ¿Cómo puedo beber este cáliz? Pues os propongo a que nos demos cuenta que necesitamos recuperar ese momento en el que la cruz ha supuesto para nosotros una salvación. Las imágenes que ahora os propondré son más claras, pero necesitamos antes descubrir en nosotros, ponerle nombre a esto que para Pablo era claro, a esto que para Agustín, como veremos, también va a ser claro, y que en nuestra tradición es evidente que la cruz supone la llave, ¿no? Os propongo que volvamos al comienzo, al Génesis. Decimos que la cruz ha limpiado nuestros pecados, pues curiosamente la primera vez que aparece la palabra pecado no es en la escena del jardín, sino es en la página siguiente, en la escena de Caín y Abel. Cuando Dios le dice a Caín, ¿no?, el pecado está delante de ti, pero tú puedes dominarlo. En la imagen hebrea, pecado es mucho más simple que nuestra imagen moral. El pecado en la imagen hebrea es algo que ha salido mal. Quiero decir, pues es un pan que se ha cocido demasiado y se ha quemado. Una flecha que no ha dado en el blanco. La tradición hebrea no distingue entre intención moral o no. Habla solo de resultados. Algo que nos va a permitir también acercarnos al misterio de la cruz. Para la tradición hebrea, el misterio de la cruz es claramente un pecado. Es una acción de la que se esperaba un buen éxito y que ha tenido un fracaso, un intento de redimir al pueblo que termina como todos los intentos mesiánicos, ¿no?, clavados en la cruz. Este fracaso está delante de ti, pero tú podrás dominarlo, es lo que Dios le dice a Caín. ¿Os acordáis que Caín en ese momento anda cabizbajo, anda molesto, anda frustrado? Porque aunque el texto no lo explicita, somos suficientemente listos y todos hemos tenido hermanos para saber que cuando tu hermano recibe una bendición que tú no recibes, en tu corazón se produce pues una reacción que te hace andar triste y cabizbajo y que, como no la cures, te llevará a la depresión. La reacción de Caín es resolver el problema, es tratar al bendito como maldito. Tampoco explica el texto con mucho detenimiento los motivos, luego en nuestras homilías añadiremos, ¿no?, justificaciones. Pero lo que me interesa es lo que ocurre después. Ayer os proponía esa pregunta que Dios le dirige a Adán: ¿dónde estás?, ¿no?, ¿y tú dónde?, ¿no? Y veíamos cómo Cristo nos ayudaba a responder a esa pregunta proponiéndonos una mesa. ¿Tú dónde? Sentado a la mesa, ¿no?, enseñándonos un sitio para responder a esa pregunta, haciéndose él mismo respuesta de esa pregunta. Pues bien, también a Caín Dios le dirige una pregunta con la misma estructura gramatical. La pregunta, el interrogativo, ¿dónde? Solo que en este caso, en lugar de preguntar por Caín, le pregunta por su hermano. ¿Dónde tu hermano? La pregunta es la misma que le había hecho al hombre. Si ayer la pregunta se dirigía hacia nosotros, hacia nuestra identidad, hacia nuestra esencia, hacia el proyecto de nuestra vida, hoy la pregunta se dirige hacia el proyecto de la vida de nuestro hermano. Y la respuesta de Caín es la respuesta más razonable. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Como nosotros tenemos una larga tradición y como además nosotros estamos empapados del Espíritu de Jesús y pensamos como Jesús, nos parece que la respuesta de la pregunta de Caín es evidente. Claro que eres el guardián de tu hermano. Lo llevas precisamente en el pronombre personal que le has puesto a la palabra hermano. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues si es mi hermano, será tuyo, ¿no? Tendrás que protegerlo y tendrás que guardarlo. Sin embargo,
Todos tenemos en la memoria el Salmo 120, ¿no? El guardián de Israel que ni duerme ni reposa. El guardián, el Señor que está, ¿no? Que es tu sombra en el momento de tu sombra a tu derecha, ¿no? La respuesta de Caín es más bien una acusación a Dios. Le está recordando a Dios que Él es el guardián del hermano y que de alguna forma no ha intervenido. Si lo unimos con el relato del sacrificio y de la bendición a Abel, sería como que Caín le estuviera reclamando a Dios esa bendición. Tan bendito y tan favorecido de ti era, que me preguntas ahora el dónde está. El texto de Génesis 4 es la primera vez que se presenta esta contradicción entre bendición y que la vida te vaya bien. El final del Génesis nos hablará de otro descendiente de Adán, José, que como sabéis es el preferido de su padre y por eso sus hermanos le odian. Es el dotado de gran capacidad y consejo y por tanto termina en la cárcel. Como si esta bendición de Dios trajera pareja una oposición en el mundo. La pregunta de Dios y la respuesta de Caín despierta en nosotros también un recuerdo, el del capítulo 10 de Lucas, que el maestro de la ley que preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta de Caín se responde de otra forma en la persona de Cristo, cuando él mismo se hace guardián del hermano. Guardián del hermano no solo porque abre los ojos, levanta a los caídos, no solo porque anuncia, ¿no?, el año de gracia. Guardián del hermano porque es, como en el Salmo 120, la sombra a la derecha, porque ocupa el lugar del hermano. El misterio de la cruz es precisamente ese, es el misterio de un hombre que ocupa el lugar de otro. Para que no se nos olvide, pues nuestra tradición ha conservado una dramática escena en el momento de la pasión. Ocupar el lugar de otro, gráficamente, es lo que ocurre entre Jesús y Barrabás. Os pongo al día de lo que hemos ido aprendiendo en los últimos 25 años y hemos aprendido algo muy curioso, y es que en muchos de los manuscritos más antiguos y por tanto la versión más verosímil es que el nombre de Barrabás fuera Joshua, Jesús, porque en varios manuscritos de Mateo aparece Jesús Barraba. Es más todavía, si le damos una vuelta al poco arameo que sabemos, Bar significa hijo y Abba significa padre. Así que este personaje se llama Jesús, el hijo del Padre. Contrasta con el Jesús de Nazaret, que también se llama Jesús, y también se presenta a sí mismo como el hijo del Padre. Es como si los dos personajes de alguna forma se nos presentaran como uno solo. Algunos autores, con poco acierto, han imaginado que era toda una especie de catequesis para entender que el pueblo no sabe escoger bien. Otros proponen que el pueblo quería salvar a Jesús, el Hijo de Dios, el Barabá, pero que Pilato no lo entendió. Creo que la narración es completamente distinta. La narración nos dice claramente que Jesús ocupa el lugar de Barrabás. Los evangelios definen claramente a Barrabás como un bandido, como un revolucionario, ¿no? Encaja en el perfil de los mesías de la época, así nos lo ha vuelto a recordar el Papa Benedicto en su obra sobre Jesús de Nazaret. No ha hecho más que hacer que nos fijemos en por qué ese hombre estaba ahí, porque era un salteador de caminos, porque era el gobernante, quizá el jefe de la banda que había sido crucificada. Y Jesús ocupa su lugar, se hace guardián del hermano porque ocupa el lugar del hermano. Al que no había conocido pecado, dice la carta a los romanos, Dios lo hizo pecado. Y de nuevo, nuestro entendimiento se bloquea y trata un poco de dulcificarlo y trata de decir que es pecado aparente, que es culpable aparente. Y nos acercamos al docetismo y llegaríamos a la muerte aparente. Es totalmente contradictorio en nuestro entendimiento decir que Jesús se haga pecado. Y lo interesante es que si en lugar de acercarnos desde nuestro entendimiento, nos acercamos desde nuestros afectos, desde nuestra voluntad, no nos resulta
tan increíble. La experiencia de la cruz, es decir, la experiencia de ocupar el lugar de otro, es una experiencia que en nosotros también es cotidiana, porque todos hemos pagado las culpas de otros. Con esa palabra tan inadecuada de ser solidarios, ¿no? Todos hemos cargado no solo con las dificultades, sino que hemos soportado que un proyecto se haga mediocremente o se haga mal, precisamente porque el otro nos lo pedía o porque lo hacíamos con el hermano. Todos nos hemos colocado en el lugar del hermano y aunque no hemos sido padres, esta paternidad espiritual nos ha hecho también a veces colocarnos en el lugar de las personas que habíamos tenido encomendados. Hemos pasado hambre para que ellos no lo pasaran, hemos pasado frío para que ellos no lo pasaran, hemos soportado sus torpezas y a veces sus necedades para que ellos quedaran como sabios. La historia de la cruz es la historia de hacerme pecador para que el pecador no quede en evidencia. Es lo que le sucede a Caín. La tierra bebe la sangre y maldice a Caín. Y Caín queda marcado. Queda marcado con una señal que no le recuerda su culpa, sino que le exime de su culpa. Y queda la pregunta, entonces, ¿quién paga por la vida de Abel? ¿Quién compensa esta vida? Es como si al preguntarle a Dios quién es el guardián de mi hermano, Caín recordase a Dios que él es el responsable de esa vida y que Dios se apropia de la deuda. Es la primera deuda que Dios se apropia. Devolverá otra vida a Adán y a Eva, pero se guardará esta deuda hasta pagarla en el madero de la cruz. En ese sentido, quizá nuestro Cristo está pagando sus propias deudas. Hoy me gustaría que vierais al Cristo crucificado como el que se ha apropiado de nuestras deudas, no como el que aparentemente las lleva. No es el justo injustamente tratado, es el justo que se hace injusto para ser justamente tratado. Es vida por vida. Es ocupar el lugar de Barrabás para que Barrabá, el hijo del Padre, pueda sobrevivir. Por eso os decía que si fuéramos Barrabás, tendríamos una fecha concreta en la que recordamos cómo Cristo ha ocupado nuestro lugar. Si fuéramos Caín, tendríamos un momento concreto y una marca en la frente en la que recordamos cómo Dios ha cargado con nuestra deuda. Como ni hemos matado a nuestro hermano, ni a lo mejor tenemos esos pecados que nos lleven a la cárcel, ¿no? Quizá nos resulta difícil ver esta vida por vida. Y necesitemos un poquito la ayuda del Espíritu para ver en nuestra vida qué cosas Cristo ha llevado en nuestro lugar. Dice San Agustín que no solo es contemplar lo que Cristo ha hecho, sino que necesitamos también hacer lo que Cristo ha hecho. Porque el problema de la cruz es que se nos presenta no solo como solución de nuestro pasado, sino como camino para nuestro futuro. Y aquí vuelvo a deciros que la predicación de Pablo es un poco menos atractiva que la predicación de Apolo y su Cristo sabio, o la predicación judía y su Cristo milagroso. Beber el cáliz, mi cáliz lo beberéis, ¿no? Beber el cáliz es el camino para sentarnos a la izquierda o a la derecha. Las enseñanzas sinópticas son continuas. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, en una expresión que no tiene ningún paralelo en la tradición rabínica, ni en la tradición griega, ni en ninguna otra tradición. Es una expresión estrictamente original de Jesús y que no tiene otra explicación que la de la fila de los condenados. No hay símbolo ni metáfora, aunque después nosotros le añadamos muchas de ellas. Cargar con la cruz significa colocarme en la fila de los condenados. Significa identificar bendición y fracaso. Significa identificar bendición y kenosis. Hacerme nada, perderme del todo. No solo es la vida que se ha dado por mi vida, sino es proponerme entrar yo también en esa dinámica
de hacer vida por vida. Proponerme que la cruz se convierta para mí en árbol. Es decir, que de los centenares de frutos del jardín, yo no solo renuncie al árbol del conocimiento por amor a Dios, sino que además abrace el árbol estéril de la cruz. Como si fuera una escuela, ¿no? Dice San Agustín, ¿qué esperabais? Que él redimiría a Israel, ¿no? Comentando a los discípulos de Emaús. La esperanza que teníais y que perdisteis cuando él fue crucificado, la conoció el ladrón en la cruz. Le dice el Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él era el que había de redimir a Israel. Aquella cruz era escuela. En ella enseñó el maestro al ladrón. El madero del crucificado se convirtió en cátedra de maestro. Quien se os entregó, os devuelva hoy la esperanza. Proponernos la cruz como una escuela supone el desafío de proponer nuestra vida como un kenosis, como un perderme. Y no estoy hablando de una forma simbólica, de perder cosas accesorias, ¿no? Estoy hablando de perder mi dignidad, de perder mi estatus, de perder mi voz, de perder mis proyectos. Estoy hablando de mirar hacia atrás y ver solo cenizas en los lugares por donde he caminado. Estoy hablando de escoger una vida en la que te cuelgas del madero y solo ves los ojos de tu madre, no sabes si acompañando o lamentando. La otra metáfora que San Agustín presenta, que nos puede ayudar más para entender este misterio de la cruz, es la metáfora del mar. Él dice que es como si nosotros, al cometer el Evangelio de Juan, estuviéramos desde una orilla divisando en la otra orilla nuestra patria, pero un mar se interpusiera entre los dos. Ves a dónde ir, pero ignoras el camino. Así nos sucede a nosotros. Anhelamos alcanzar nuestra condición estable, donde el ser realmente es, porque seguirá siendo lo que es, pero por medio está el mar de este mundo, por donde caminamos, aunque ya vemos a dónde caminamos. Muchos ni siquiera saben a dónde. Pero para enseñarnos el camino, vino el mismo a quien queríamos ir. ¿Y qué hizo? Nos puso el leño con el que poder atravesar el mar. Nadie es capaz de pasar el mar de este mundo si no lo lleva a la cruz de Cristo. A veces abraza al árbol de la cruz, incluso el de ojos enfermos. Y quien de lejos no ve a dónde va, no se aparta de ella, y ella misma lo llevará, como un madero que te va arrastrando, llevado por la corriente. La propuesta que hace Jesús es claramente inaceptable para los judíos y es una locura para los griegos. Es una vaciedad, pero nos permite convertirnos en guardián del hermano. Por eso os decía que no podemos acercarnos al misterio de la cruz desde el entendimiento. Sin embargo, hay un segundo camino, que es el del afecto, el de la voluntad. El misterio de la cruz es, en primer lugar, el espacio en el que alguien se ha hecho mi guardián, en el que alguien se ha ocupado de mis culpas, se ha ocupado de mis cargas, en el que alguien ha dicho, todo tu pasado, me ocupo yo de él y lo pago yo. El misterio de la cruz solo se comprende cuando uno, reconociendo sus culpas, permite que Cristo pague por ellas. Pero en segundo lugar, como veremos más bien esta tarde, el misterio de la cruz nos configura, si os fijáis, todos los personajes de la pasión tienen una relación con la cruz, una relación afectiva, de desafecto, en el caso de los fariseos o de Pilato, y de afecto, en el caso de la Verónica, de Nicodemo, de José de Arimatea, que recoge el cuerpo, ¿no? El afecto de María Magdalena o de Juan, de Susana y de María la de Cleofás, ¿no? Sentadas o colocándose delante de la cruz. El afecto, aunque atemorizado, de Pedro, de Andrés. Y es curioso porque incluso cuando no hay un gran afecto, como es el caso de Simón de Cirene, la cruz les transforma. Todos acaban siendo santos. Susana, María de Cleofás, Simón de Cirene. Todos menos Barrabás,
y Pilato. Pilato termina suicidándose cuando el emperador le quita el gobierno, ¿no? ¿Y Barrabás? Bueno, escribiremos una novela a mediados del siglo XX para salvarle un poco y veremos una novela de nuestras, ¿no?, novelas polacas, católicas, en la que al final de su vida él, esclavo en un lugar, ¿no?, se encuentra con el Hijo de Dios, se salva. Pero nuestra tradición no le recuerda. Mira que hacemos santos a cualquiera que pase por allí, ¿no? Han tenido la cruz al lado, han cambiado su vida por ellos, han tenido la oportunidad de crucificarse con Cristo y la han dejado pasar. Y sin embargo, Simón de Cirene, que simplemente pasaba del campo, cargó con la cruz. No es anecdótico que Lucas diga que cargó por detrás, porque cuando pedía que el discípulo cargara con la cruz, Lucas también sabía que hay discípulos que cargan con la cruz por afecto, es decir, son los que beben del cáliz amargo siguiendo el ejemplo de Cristo, que lo ha bebido antes, por afecto con él, por agradecimiento, porque son conscientes de cómo Cristo le ha cambiado la vida y por tanto te devuelvo lo que me has dado. Así reza San Ignacio, bien por él, pero quizá nosotros nos encontremos más en la posición de Simón, en la posición en la que no encontremos nada de positivo en la cruz. No me imagino a Simón cargando con la cruz y sintiéndose un hombre honrado y afortunado, ¿no? Más bien me lo imagino, pues que haríamos nosotros, ¿no? Refunfuñando, bajito, porque había soldados, ¿no? Y sin embargo, Simón, o al menos sus hijos, Alejandro y Rufo, formaron parte de la comunidad de Marcos. Simón se convirtió en discípulo. Así que no importa si llevamos la cruz por afecto, como le pasa a Pablo, ¿no? Todo lo estimo basura con tal de conseguir la cruz de Cristo, o si lo hacemos como hace Pedro, que huye de la cruz en Roma. Cuando eres joven vas donde quieras, cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará literalmente a donde no quieres ir. Nada importa si la cruz la abrazamos por afecto a Cristo, por afecto a la cruz o por afecto al momento. La cruz se convierte en nuestra escuela y en nuestra maestra. ¿Y qué hace? Os dejo una frase que es del capítulo 9 de las Confesiones, con la que San Agustín resume este misterio de la conversión, este cambio en el corazón, ¿no? Y además, con sus juegos de palabras, lo hace todo en una letra. Lo que hace la cruz en nosotros es ayudarnos a cambiar una letra. Dice, todo consistía en dejar de querer lo que quería y en querer lo que querías. Nole quod voleban, et vele quod volebas. Lo que quería y lo que querías. Y en cambio, ¿dónde estaba mi libertad y mi libre albedrío en aquellos años? ¿De qué bajo, profundo, arcano no fue un momento evocado mi libre albedrío para que yo sujetara la cerviz a tu yugo suave, el hombro a tu carga ligera? Oh Cristo Jesús, ayudador y redentor mío, qué dulce fue para mí carecer de las dulzuras de las bagatelas, las cuales, cuánto temía entonces perderlas, tanto gustaba ahora de dejarlas, porque tú las arrojabas de mí, oh verdadera y sana dulzura. Tú las arrojabas y en su lugar entrabas tú, más dulce que todo deleite, aunque no a la carne y a la sangre, más claro a toda luz, pero al mismo tiempo más interior que todo secreto, más sublime que los honores, aunque no para los que lo subliman sobre sí. Dejé de querer lo que yo quería y comencé a querer lo que tú querías. Eso es lo que la cruz provoca en nosotros. Y eso es lo que cuando abandonamos la cruz, pues no se provoca en nosotros. Pilato no se suma a la cruz de Cristo porque tiene miedo de que le acusen ante el César, lo cual tiene su ironía porque será el César el que le deponga, ¿no? Judas no abraza la cruz porque está atado a su codicia. Pedro no abraza la cruz porque está atado a su miedo. Tomás, Mateo, Felipe, Bartolomé. Quizá en esta mañana podríamos pedirle al Señor que nos mostrara, ¿no? Que nos mostrara a qué tenemos afecto, volevam, qué es lo que queremos que nos impide abrazar la cruz, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide ser avergonzados, ser humillados, trabajar en lo que no somos capaces de trabajar? Sí, porque la cruz es eso. La cruz es el peldaño que Dios pone por delante
Y lo coloca claramente, ¿no? La cruz es esta voluntad en la que sí, me vacío para poder dejar que sea tu voluntad la que rija. Y como os digo, no lo hago con el entendimiento, porque mi entendimiento no cambia. Lo hago con el afecto. Lo hago con el por ti. La cruz, si queréis, es lo que la mujer en el jardín tenía cuando se olvidó de lo que Dios quería e hizo lo que ella quería. La cruz es lo que tenía delante David cuando tenía que ir a batallar y se quedó en su casa, haciendo lo que él quería. La cruz, en definitiva, lo que nos coloca es en una posición en la cual no pueda negociarse entre lo que Dios ama y lo que yo amo, la voluntad de Dios y mi propia voluntad. La cruz, de alguna forma, es una inflexión, o lo de Dios o lo mío, y por eso es maestra, porque me lleva a donde yo no quiero, como diría Pedro. Y después, como dice Agustín, cruzo a la patria y encuentro el ser que verdaderamente es y nunca cambia. Porque también nuestra experiencia, y os invitaría en esta mañana a que dejéis que el Señor os lo muestre, ¿no? Es que cuando nos hemos alejado de los momentos de la cruz, pasado un tiempo, nos hemos perdido a nosotros mismos. Nos hemos sentido menos nosotros. Nos hemos vuelto hombres viejos, no sé si viejos, pero hombres viejos, anclados a cosas pequeñas. Y hemos comenzado a sentir nostalgia. No nostalgia de la patria, sino nostalgia del hombre que éramos, nostalgia del hombre que sabía, ¿no? Como dice Santa Teresa, escoger como lugar propio el rincón, buscar como lugar de mis opiniones el desprecio, hacer de mi senda, ¿no? Callado y atajo la cruz. Si tenéis un rato, os invito a que busquéis esa poesía que se llama Mis tesoros, donde Santa Teresa no hace más que describir, pues, una mierda de tesoros, que queréis que os diga, ¿no? No hace más que describir una pobreza extrema, ¿no? Que mi sitio sea el rincón. No hace más que describir quizá un elemento, tristemente, ¿no? Muy humano y por tanto muy de la vida religiosa. Lo que falta en ese poema, porque es evidente, es que en ese lugar, en ese rincón, en ese desprecio, en ese abandono, que mi memoria sea el olvido, en ese lugar está el crucificado. Por tanto, no subimos a la cruz, subimos a la cruz de Cristo. No cruzamos con el madero, cruzamos con el madero de Cristo. No amamos lo que ama cualquier otro. Amamos lo que tú amas. Y de esta forma no ponemos el entendimiento sometido al entendimiento de Dios, ¿no? Como hacemos, ¿no?, en nuestra obediencia recia, sino que educamos nuestro afecto con el afecto de Dios. Por eso no se puede hacer con la voluntad humana. Solo cuando la voluntad humana está empapada del Espíritu de Dios, este amor de Dios, lo que en nosotros nace es un amar las cosas de Dios y, por tanto, dejar de amar las cosas que antes amábamos. Así que si la cruz se hace extraña, si la cruz se hace imposible de cargar, es porque todavía la gracia no ha actuado en nosotros. Bueno, pues pidamos al Señor conocer su voluntad, conocer su cruz como suya, pero pidámosle también la gracia de amarla, que el Espíritu de Dios inflame en nosotros ese amor a lo de Dios hasta el desprecio de nosotros mismos, para evitar construir, ¿no?, esa ciudad o esa comunidad que se hace con el amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios. La cruz es la medicina frente a estos dos amores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos.